estamos aquí grabando antes de la final del mundo, antes también de la final de consolación. Así que sean todos bienvenidos. Vamos a hablar directo. Al final que nadie quiere jugar, ¿no? Como le dicen. Ok, ¿qué opinas de que vimos los juegos? Creo que vamos a empezar hablando de las semifinales primero, un poco nuestra percepción de los juegos, de cómo Inglaterra entregó el juego y Francia pues se vio incapaz. ¿De cuál quieres hablar primero, Toti? Pues podemos hablar por el principio, ¿no? Okay, Francia, España. Que pues sí, España dio como pues, un recital. Una lección, sí, es un recital de cómo manejar los hilos de este juego. Porque, a ver... Sorry. Es que le estoy diciendo para que... okay, perfecto. Sí, pues dio un recital, como dices, de cómo manejar este juego en el que pues el medio campo, como se sabe, es lo más importante que un equipo tiene que manejar y controlar. España sabemos que lo sabe hacer bien, y pues Francia, que lo hablamos en el video pasado, ¿no? De que Francia era más vertical, y que se perfilaba como para ser más peligroso y todo. Pues se nos pasó pensar en esa parte, ¿no? Que puede ser muy vertical y todo, pero sin el medio campo pues no hay... Es que básicamente España le escondió el balón a Francia, y mientras ellos no tengan el balón, o sea, cualquiera, es como decía Cruyff, ¿no? Si no tienes el balón no te pueden hacer, si ellos no tienen el balón no te pueden hacer daño. Y creo que algo que estuvo, digamos, un poco mal, o un tanto un error o algo, que la situación era de que cuando Olise y el otro Dembélé, el otro lateral de volante, subían, solo se quedaban dos medios. Entonces esos dos medios, cuando había que bajar o cuando había que recorrer, ir y venir, se quedaban estos dos en la media de Francia, y España, sabiendo controlar el medio campo, pues eran muy pocos para tratar de contrarrestar todo el movimiento, todo el flujo que sabe hacer Francia, ¿no? España, perdón. En Panamá hay una frase, cuando tú dices algo así que te delata tu edad. Ajá. Que delata tu edad. Voy a tirar la cédula. No sé. Sí. Nosotros decimos sacó el bronce o algo así. A mí ese juego de de Francia contra España me recordó al juego de Francia contra Brasil, te lo comentaba antes. Donde el marcador no fue súper abultado, tú no lo viste como que le pasaron por encima, le metieron 5, pero futbolísticamente hablando se vio esa superioridad al toque, en plan, prácticamente los franceses se veían como niños, como se vieron los brasileños frente a Francia, que se veían como niños, a pesar de que ese resultado fue 1-0, pero tú veías que no había forma. Fueron superados, ¿no? No había forma. O sea, yo en un momento del partido de Francia me quedé así como que, ¿qué cambio yo haría para cambiar el destino de lo que está pasando? Y no tenía ninguna respuesta. Porque si sacas, ¿qué puedes hacer? Sacar a uno de los dos centrales de contención, sea Rabiot o no me acuerdo, creo que estaba jugando Tchouaméni, y mete a ¿cómo se llama? El que no jugó, Kanté. Pero ¿y qué podía resolver Kanté? O sea, ponte a pensar. O sea, tendrías que para mí el sacrificio era sacar a uno de los 4 fantásticos de adelante y poner un medio más para que complementaran la labor de recuperación y toque. Y pero otra cosa como lo mencionas, que igual lo hablamos también en la vez pasada, pero yo sigo, aunque Kanté ya con edad y todo, pero yo sigo sorprendido que Kanté no lo usaron. Y bueno, estaba viendo un video, un reel del Leoncito del fútbol, no sé si lo has visto. Sí. Estaba viendo que algo que me dejó pensando, y es cierto, ya ves que antes del Mundial salió un video en el que todos saludan y van a salir, y uno de estos dos, Kanté no saluda a Mbappé o Mbappé no saluda a Kanté, una cosa, no me acuerdo qué fue, y que todo aparentemente se decía que venía de aquella vez de cuando iba a entrar a jugar, y que le sacó el de capitán a Kanté, siendo su cumpleaños y todo eso, y aparentemente pues bueno, que no lo saludaron, conspiranoicos nos vamos a poner ahorita, ¿no? Pero no jugó un solo partido.
Y luego se fue Hugo Lloris de la selección, que era el capitán y era muy buen capitán, y automáticamente le pasan el gafete de capitán a Mbappé. Y a Griezmann, así como, pues como el meme este de Joa, pues una madre, ¿no? y Griezmann ahí con, ¿qué? 4 mundiales ya. Pero Griezmann no fue este mundial. No fue, pero en aquel tiempo cuando le dieron, el gafete a Mbappé, cuando lo hicieron a él ya tenía un buen historial con la selección. Entonces, no 4 mundiales, pero mundiales y Eurocopas, siendo Griezmann, siendo importante para la selección, no lo tomaron en cuenta para eso. Entonces, hubo ahí que él dijo, bueno, no me valoran, yo me hago un lado, y ahora todo esto, pues, no que Mbappé haya dicho, yo no lo quiero aquí en el mundial con nosotros o algo, no sé, pero pues... Pero es que, ¿sabes qué pasa? Ok, yo para terminar con ese tema, porque bueno, hay que seguir hablando. Yo no veo en Francia un líder. Es por un lado. Y ser el mejor jugador no te hace líder. Sí. Pero tampoco veo a Kanté como un líder. No. En plan, voy a pegar 4 gritos para que todo el mundo haga lo que por ejemplo, tiene que hacer. lo decían no porque Kanté sea el líder que necesita Francia, pero, o sea, que Kanté se ha caracterizado por ser un jugador que deja todo en el campo, que el tipo siempre con una sonrisa anda, corre metiendo el cuerpo y todo. Y es algo que casualmente se ha criticado en algunos en el Real Madrid anteriormente, ahora en Francia, que no se presionan las salidas del contrario. O sea, que los delanteros hacen poco o nada de Pero presión. por lo menos en este juego de España llegó un momento en que los muchachos se cansaron de correr detrás del balón como es que, man... Sí, no, los borraron. Los borraron. Yo sí. nunca había visto esta Francia tan minimizada. Sí, exacto. Claro. Pero a lo que voy es de que, por ejemplo, tienes a Olise de un lado, a Dembélé de otro, que van, suben y bajan todo el tiempo. Y entonces, como decías, sacar a uno y meter a un medio que se va a quedar en la media. Para fortalecer la media, porque estar yendo y viniendo, pues sí, te vas a cansar. Porque es que ¿de qué te sirve tener 4 jugadores súper ofensivos si no tienes el balón y si no tienes vas a controlar? Exacto, tú tienes que manejar. Es que, o sea, yo cuando terminé de ver el juego, yo lo comparaba como con que esta misma Francia le hizo a Marruecos, que los anularon por completo. Sí. Pero es que para mí, después cuando lo vi de nuevo, coño, o sea, no es lo que Francia le hizo a Marruecos, es lo que Francia le hizo a Brasil, que los anuló, tenían todas sus superestrellas ahí y esos manes como si no hubieran ido al mundial. Sí, ¿no? Y yo de alguna manera esperaba que al final en los últimos 15 minutos, no sé, Francia iba a apretar y no. O sea, pero España de inicio a fin se llevó el partido. Es que la manera en que España dominó ese partido, y mira que a mí no es que no me guste España, simplemente que nunca he ido con España, o sea, no tengo nada en contra ni a favor. Ahora sí estoy a favor, pero por el baile que le pegaron. O sea, yo espero que la selección española vuelva a mostrar esta cara en la final. Sí, va a ser un poco más difícil, yo siento yo, por el estilo de juego de ambos. Pues el estilo de juego de Argentina no es el mismo tampoco de Francia. Y bueno, siento que va a ser un poco más complicado. Obviamente, pues es la final. Pero sí, o sea, España tiene un control del medio campo buenísimo. Sí, decidieron sacarlo a jugar en este partido, porque en todo el anterior mundial sí se les había visto un poco más... O sea, se le había visto controlar el dudoso. partido, sí, pero sin tanta contundencia. Sí, o sea, y sin autoridad. O sea, bueno, se les veía una autoridad, pero no así como que eso, contundencia, que pues esta es la España, pues que favorito, ¿no? Sí. Y bueno, pues eso fue el España-Francia, que como dices, en el partido aquel contra Brasil, pues fue 1-0, pero de todos modos fue muy contundente y muy bueno. Es que si el partido hubiera quedado 1-0, era la misma, yo hubiera tenido la misma sensación. No fue como que, es que España ganó 1-0 nada más. No, es que le ganaron 1-0 porque le metimos un gol y los paseamos. Sí. O sea, ya. No, ahora ganaron, convencieron y metieron 2 que pudieran haber sido 3. Recuerdo Yamal tuvo algún fallo, no recuerdo muy bien, pero sí, que al final creo que fue tiro también de Olmo. O sea, hubo varias posibilidades que después del 2-0
seguían y pudieron haber sido 3. Bueno, entonces ¿qué? Pasamos al otro partido, al que vimos todos juntos en familia. Sí, el que vimos ahí. Un proyector. Argentina-Inglaterra, que pues por los partidos anteriores de Argentina, que no se vio convincente, no se vio muy... O sea, todos se le indigestaron, ¿no? Y hasta como, cierto punto Inglaterra también se le indigestó, ¿no? Y lo que le critica a todo el mundo, no, que Argentina está yendo por el lado fácil. El lado que les tocó. Sí. A ver, para mí el único equipo, yo se lo dije ya hace como 3 programas atrás, el único equipo que fue allá a pelearse con todos los grandes fue España. España, bueno, pues grandes, pero o sea, selecciones más importantes. España peleó con Portugal, con Francia. Sí. Austria tal vez no es tan con grande. Uruguay, aunque no haya sido, una decepción, ¿no? Sí, pero pues sigue siendo... No me odie gente de Uruguay, pero es que yo no los consigo. No, o sea, es que... A ver, históricamente son históricamente, grande, como yo lo comentaba anteriormente, o sea, el que se pongan 4 estrellitas ellos, esa es su historia, pero bueno, históricamente y en el papel tienen 2, la última está en el 50, ganar una Copa del Mundo, pues sí te pone en el mapa, pero pues ya pasó un buen tiempo y que hay muchas veces que se escudan o se albergan en el ganar la Copa América, pero la Copa América es solo de América, ¿no? O sea, solo de Sudamérica. Entonces, es torneo, importante. Eso iba a decir, Uruguay es importante, pero... Ajá, y Uruguay, pues, ha ganado sus copas y todo. Ha sido pues, altibajos, pero es un equipo que te puede dar un susto en una de esas. Esta vez no fue. Todos esperábamos que sí, que el España-Uruguay iba a ser muy... Pero mira, después ¿cuál fue la Copa? ¿2010 o 14? 14, ¿no? 14 cuando jugaron contra Colombia, ¿no? Bueno, o sea, después de esa Copa, 2018, 2022... O sea, no estoy diciendo, o sea, esto no quiero decir que son malos jugadores de fútbol. Lo que estoy diciendo es que... Pero no están en su momento, ¿no? Sí, ya, entonces, por eso no los considero que en este momento son una selección como a vencer. Claro que es un equipo difícil. Sí, eso, o sea, yo lo que digo, es una... aunque no estén en su momento, van a ser una selección difícil, como ha sido una selección difícil cualquier otra que jamás ha estado en su momento, ¿no? Sí. O sea, bueno, difícil es que nada más por el simple hecho, a veces... Se inspiran simplemente porque se saben quiénes son y te sacan una. Bueno, pero mira, por ejemplo, ponte a pensar, Inglaterra, ¿con quién se enfrentó? En el grupo estaba Croacia, que al principio... Que fue un equipo bueno en los últimos años. Que eso es a lo que me refiero. No estoy diciendo que sea bueno históricamente. En los últimos 2 años, que llegaron finales, que están ahí peleando, ¿sabes? Luego en el grupo también estaba Panamá, que fuimos a pasear en el Mundial. Y estaba Ghana, que Ghana también fue de paseo. O sea, pasaron de ronda, pero también sí, después fue... ¿quién fue ahí? Eso es lo que estoy buscando. Bueno, pero mientras lo busco, podemos hablar del partido. O sea, Argentina empezó ese juego perdiéndolo con un gol de Gordon. Que sí, o sea, al principio el partido, como se esperaba, los argentinos iban a estar mordiendo todo el partido, apretando con ese espíritu que nunca se cansan de estar siempre ahí, ¿no? Inglaterra tuvo el partido hasta el 60, lo estuvo manejando, o sea, conteniendo. Y después lo regaló. No sé, se cansó de ir ganando. Se me hizo una forma de regalar un partido, de regalar no nada más un partido, de regalar el sueño, la ambición de todos estos jugadores, el sueño, digamos, o la motivación de toda tu gente, de todo tu país y todo lo que envuelve eso de las Malvinas y que las Falklands y todo. Se me hizo una tontería enorme. Pero eso siempre regalar el partido. Eso siempre lo traen a colación, son los argentinos, lo de las Malvinas, los ingleses ni le... No, claro, a los ingleses no les importa tanto como a los argentinos, pero el simple hecho de que sabes que a los argentinos les importa tanto, que lo iban a traer al fútbol porque al argentino
comúnmente le interesa más el fútbol que lo político. Y si encima eso les dio en el orgullo, lo van a juntar con el fútbol. Entonces, si Tuchel no sabía eso, pero es una estupidez. Si no sabe que los argentinos iban a meter un extra, un 500% de lo que habían mostrado contra Suiza, Egipto y Cabo Verde. Si no sabía que iban a salir con esa hambre todos los 90 minutos, es que no merece estar ahí. Sí. Y luego, encima, con todo eso, bien, ya estás en el partido, estás viendo cómo sin parar lo vimos, ¿no? Julián Simeone se sintió que traía unos cuernos y hasta dándole cabezazos aquí a no recuerdo qué jugador era, pero Anderson. O sea, estaban peleando todo. Y si ya lo estás viendo, si antes del partido no lo creías o no lo sabías, bueno, ya en el partido lo estás viendo, vas ganando el partido y a los 60 decides echarte para atrás, cuidar un solo gol, viendo cómo está jugando Argentina, presionando, corriendo y todo. Y sabiendo que Argentina tiene a Messi, que no es mi jugador favorito, pero sabes que es un genio en balón, que en un momento hace así y ya te cambia un gol. Exacto. A Messi se le ha criticado mucho últimamente. Cuando era jovencito corría y no lo alcanzabas. Hoy por hoy, que siento yo injustamente tanto a él como a Ronaldo y lo que criticarles que no hacen lo que hicieron en sus 20s, pues obviamente no, ya están más cerca de los 40 que no. Pero sabes que en un momento que tengan el balón te pueden resolver el partido, y eso es lo que hizo Messi. 2 asistencias y se acabó. Ya. Y bueno, ¿qué más el gol que también quiero mencionar, el gol de Enzo Fernández, es una grandísima estupidez también de la defensa. Fue un córner, que ya había sido córner por un tiro de fuera del área de Enzo Fernández, que había sido muy peligroso y la sacó Pickford. Bueno, pues se viene el córner, va al área, rebota o lo que sea, le cae a Enzo Fernández solo, sin marca. Son jugadas, para mí son jugadas preparadas, porque en el gol, en el juego anterior contra Suiza, creo, ¿no? Sí. El gol que hizo McAllister lo hicieron 2 veces. O sea, el primer intento, tiro de esquina al primer palo, McAllister cabecea, se va por encima. Segundo intento, tiro de esquina, McAllister por el primer palo, pum, gol. Claro, son jugadas preparadas. Son jugadas preparadas, pero esa jugada, el tiro de esquina, ya había ido al área, cabeceada o no me acuerdo, rechazada y salió. Entonces, ahí la jugada preparada ya había como de alguna manera terminado, pero claro, tienes, con justa razón y como siempre debe de ser, vas a tener un jugador esperando el rebote en el centro. Y entonces, como es una regla universal del fútbol, que siempre tengas a una persona esperando el rebote, Inglaterra se le olvidó y no había ni un defensa o medio, lo que sea, por si llegaba a esa situación. Llegó, Bellingham tenía que salir corriendo, pero no alcanzó, y un golazo que le dejaron meter. Y te voy a decir una cosa, yo quería ver este juego con ustedes por lo que dije yo del tema de las polémicas que han habido con Argentina, de que si no les pitan la falta, no sé qué. Hubo un par de momentos que tú puedes decir, bueno, pero creo que ambos coincidimos en ese juego de que el árbitro estaba permitiéndole jugar un poco rústico a ambos. A ambos, sí. En términos generales, siento yo que en el tema arbitral no hay tanto que reprochar. O sea, anteriormente, pues bueno, puede haber, ¿no? Pero ahora en este partido específicamente, si bien los argentinos, jugando como siempre se juega en Sudamérica, a ensuciar el juego, por así decirle, ese es, pues, dirán ellos, esa es su estilo, forma de juego, sí. Su estilo, pues, que cuando les conviene es picardía, cuando no está bien, ¿no? Pero en general, no, yo no siento que haya habido alguna polémica arbitral. Sí se dejó pegar, te digo, Julián Simeone andaba, poquito le faltó para morder a los jugadores, literalmente, pero bueno, así, o sea, es parte del juego que se esperaba. Nosotros, que no estudiamos el fútbol como lo estudia o lo debería de estudiar Tuchel, lo sabíamos, ¿no? Y pues, o sea, fue un partido que lo tuvo Inglaterra, lo dejó, y lo que mencionaba también a mí se me hacía algo muy, muy peculiar,
no quiero así como sonar conspiranoico, pero contra Egipto tenían Egipto tenía el partido ganado 2-0, o sea, no 1-0, 2-0, y lo entregaron, al final 3-2, se cansaron y se frustraron por las decisiones arbitrales y todo, pero al final de cuentas terminaron bajando la intensidad, bajando el nivel, perdieron 3-2. Ahora, algo similar, va ganando Inglaterra, que Inglaterra no es Egipto, y va ganando 1-0, estaban jugando los dos muy bien, pero sin verse muy apabullante los argentinos hacia los ingleses, ¿no? Y en el 60 entregan el partido. Ya. Es que eso es la diferencia más grande. Este partido, no quiero decir que Argentina no lo ganó, pero en realidad es un poco más como que Inglaterra lo entregó y lo perdió. Yo más creo que incluso más que Egipto. De Egipto se puede decir sí hubo un par de jugadas rarillas ahí para no meternos en ese tema porque ya eso pasó hace ya 2 juegos, entonces ya no importa. Sí. O sea... Inglaterra entregó el juego, Inglaterra perdió el juego por sus propias decisiones. Sí. O sea, eso no habrá habido decisiones arbitrales muy polémicas ni nada, pero digamos lo polémico fue la decisión del mismo entrenador, sí. Sí. Oye, y se cumple ahora, hablando de Tuchel, se cumple eso que hablábamos hace un rato de que... finalísima, ¿no? Eso por un lado, lo que tú predijiste, que era lo que quería la FIFA. ¿Está conectado o qué? Sí, ahí me pasó un cable. Sí. Oye, no, y lo otro era que los técnicos que no son del país nunca han ganado la copa con ese país. ¿Y sí? Es decir, Tuchel es alemán y si llegaba a la final tenía la posibilidad. Ahora se va a cumplir porque ya ambos técnicos son del país que están representando. Sí, de los 4 que quedan o que quedaban, el único que no lo era es Tuchel. Y en el papel, antes del partido, era el favorito de Inglaterra a pasar. Por todas estas complicaciones que había tenido Argentina anteriormente, Inglaterra era el favorito a pasar y pues al final no. Entonces sí, se mantiene por al menos 4 años más esta, pues, ¿cómo decirle? Maldición del fútbol. Cábala. Sí. Yo te iba a decir, mira, el camino de Inglaterra fue Dr. Congo. Dr. Congo. Sí. Después fue... no jugaron, eso te iba a decir, jugaron contra ustedes, México en los octavos. Sí, y después contra Noruega y en la semifinal ya Argentina. Sí, no, o sea, no fue un camino súper fácil, pero fue, o sea, con sus obstáculos. Yo pienso que fue un camino, digamos, de nivel medio. No, y creo que también el de Argentina fue un camino de nivel medio si lo comparas con el de España. Creo que España es el que ha tenido el camino más difícil de los 3. O sea, es que la llave del otro lado también tuvo más... Es que tú sabes qué pasa. Para mí las llaves de ¿cómo se llama? De 16avos se debieron sortear y no ponerlas como fijas ya. Porque si las pones fijas, decir, no, es que el primero de este va contra el mejor tercero de tal. Pues fue algo parecido que sucedió en el partido de Austria contra Argelia, ¿no? Argelia, si no mal recuerdo, que según ellos ya habían hablado como que el empate o algo, y Argelia mete algún gol y en la banca los austriacos como que se enojan, como que, ¿qué estás haciendo, no? Precisamente para estar ahí haciendo matemáticas y entonces me enfrento a esto, me enfrento al otro. Claro, porque ya sabes entonces con qué llave te vas a enfrentar y le quitas. Eso sí, se quita una de dos, o aumentando el mundial a 64 y ya nos fuimos a otro lado a hablar. O que se espera que el siguiente sea así. O sea, a este paso vamos a que el mundial se va a jugar en un continente con 100 equipos, ¿no? Bueno, eso por un lado, 64, o la otra opción, lo que estoy diciendo yo, o podría haber una tercera opción que es hacer grupos o más grandes o más chiquitos. Grupos de 3 o grupos de 6. Y pasan 2, una cosa así. Pues es que, o sea, en cuanto a lo deportivo, yo creo que 32 ya era lo ideal. O sea, porque antes eran de menos y en Francia 98 lo aumentaron a 32 y hasta ahora a mí ese formato de 32 se me hacía de alguna manera lo ideal, sin estar ahí especulando con quién va a ser el mejor tercero, que no sé qué y todo esto.
que si tú quedas en segundo, te vas a enfrentar a un primero, sí o sí. Pero ahora, si quedas en segundo, te enfrentas a otro segundo. Por eso digo. Es demasiado ir y venir. Si hacen el sorteo, quedaste primero, eres cabeza de serie. Perfecto. Ya segundos y terceros no pueden especular porque los vas a sortear. No sabes con quién te vas a enfrentar de todas formas. Sí. Sí, o sea, pues es que no sí, sé si es justo porque da tercero o segundo. Porque va a haber pero el tercero no va a quedar tercero porque sí, exacto. Van a tratar siempre de quedar primero. No sé. Sí, sería cuestión de ahí estarle echando más coco y eso porque, o sea, estarle estudiando más qué situaciones puede haber, pros y cons. Pero bueno, a mí, o sea, más espectáculo, más partidos, más dinero y más todo, o sea, con los... A ver, yo no recuerdo exactamente cuántas selecciones están registradas porque no son la misma cantidad de países de la ONU que países registrados por la FIFA. Si no me equivoco son 200 y algo, 210, no sé. Son 202, creo que son 202 países, si no me recuerdo, y 190 y algo selecciones. Sí, no, al revés. Creo que son más selecciones que países. Sí, porque por ejemplo Inglaterra va con 4 selecciones. O sea, Inglaterra no, Reino Unido. Ah, bueno, pero país como tal, pues sigue contando Escocia, sigue contando por Gales. eso, pero la ONU no cuenta a Escocia, Gales e Inglaterra como países separados, lo cuenta como Reino Unido. Pero bueno, el tema es que viéndolo de esa forma, digamos que son 200 flat, unos más, unos menos. Con esto no quiero irrespetar a nadie, pero es un cálculo breve. Está yendo un 40% de los países que existen en el mundo. Sí, y es que, o sea, si nos ponemos así, pues, todavía, o sea, hasta ahorita están yendo 48 equipos. Pero estamos de acuerdo que después del top 30 en adelante, ya no es así como que tú digas el super nivel. Pero por ejemplo, Ghana, a pesar de que no fue a jugar un mundialazo, tampoco lo hizo mal. No, pero o sea, a lo que voy es de que, o sea, se está haciendo mucho nada más o sea, se sabe, ¿no? Desde Joao Avalanche, la FIFA ha sido pura corrupción, puro dinero, se sabe. Joseph Blatter llegó a donde está por estar ahí ¿cómo? Blackmailing, ¿cómo es? Chantajeando a Joao Avalanche, y en Francia 98 le dijo, si no dimites saco tus trapitos al sol. Y entonces Joseph Blatter también atascado de mierda, y ahora Infantino todavía peor, o sea, todavía así como que él vino a limpiar la FIFA y puta, desde que el país, que fue Rusia 2018, o sea, le dieron el mundial también, pues en ese tiempo, pues petrodólares, ¿no? Luego Qatar y todo esto, con mayor razón se destapó poquito a poco, como que han ido sacudiéndose esa vergüenza de que haya un poquito más de apuntarles que están haciendo puro dinero. Y ahora, sí, 48 equipos a mí se me hace muchísimo para un mundial que antes era como exclusivo. O sea, jugar un mundial, pero cuando le abres la puerta a todos, que bueno, para algunos podría ser así como que, oye, pues déjame jugar un mundial, ¿no? Pero cuando le abres la puerta a todos, se le pierde esa exclusividad y se le va a perder el tanto interés como tiene ahora. No, yo no estoy muy seguro de eso, porque mucha gente que por ejemplo, países que fueron por primera vez, es una alegría inmensa, ¿no? Entonces, claro, la gente va a ir a ver los juegos, a veces ni siquiera porque pensando que van a ganar. Ahorita no, pero yo digo, por ejemplo, ahorita el Mundial se quedó 48 y dices, bueno, vamos a ver qué tal. Se quedó en Norteamérica 3 países, o sea, Colombia creo que fue la única selección que jugó en los 3 países. Pero, y luego el siguiente mundial van a ser 6 países, que Chile como ya está queriendo meter su cuchara para que también se haga en Chile también. Pero... Claro, para poder clasificar. Sí. pero esa es la cosa, que poco a poco, tomando ese camino de estarlo ampliando más y más y más por dinero, ya vamos a ir todo, lo van a prostituir tanto, lo van a prostituir tanto
que ya no va a tener ese feeling de que va a ser en 6 países, van a ser 50 y tantas selecciones, 64, no sé cuánto estaban diciendo, y que luego el siguiente, o sea, eso, se me hace que poquito a poco, o sea, pasito a pasito, están como yendo a ese, sí, suavecito están yendo hacia esa dirección en que lo van a agrandar tanto que siento yo que se le va a perder ese feeling de exclusividad, que va a ser pues cualquiera va a llegar aquí, cualquiera va a jugar y pues ¿dónde está el...? Bueno, ya sabemos que a Totti no le gusta el Mundial 64, a mí no me molesta. Bueno, vamos a hablar de la final, ya que aquí hay que sacar un video, aquí hay que hacer un corte del video. ¿Cuál es tu favorito para la final? Híjole, mi favorito sería España, pero pues es que durante los últimos 3 partidos de Argentina he estado con que como no estuvo jugando muy convincente contra Egipto, contra Cabo Verde, desde Cabo Verde, luego Egipto, entonces Suiza, dije, Suiza es un poco más equipo que los otros dos, le puede, pues no. Inglaterra también era como más favorito que Argentina por los partidos anteriores, tampoco, entonces siento que España sí tiene, o sea, lo que hablábamos, el mediocampo, los jugadores, el equipo de la clase para construir un fútbol, pero por el otro lado Argentina ahorita está como que más en plan, sabe destruir más el juego por los estilos de juegos de cada uno. Siento que Argentina puede destruir más del juego que crea España que lo que pudo siquiera intentar Francia. Okay. Contrariamente que si la final hubiese sido Francia-Argentina, siento que hubiera sido otro tipo de partido, pero ahora siento que España tiene más, pero va a ser algo complicado. Pues. ¿Sabes cuál es el problema de España ahora mismo que yo no estaba viendo? Le falta experiencia en este juego. Si tienen jugadores que han llegado a instancias finales en otras competiciones, Eurocopa, Champions League y todo eso, pero es la segunda vez que España va a jugar una final del mundo. Sí. No sé cuál sea la diferencia en presión, pero seguramente hay una presión muy diferente. Sí. Eso es algo que yo mismo no estaba tomando en cuenta porque y te pones a pensar que la mayoría de los jugadores de Argentina ya jugaron la final anterior. Y además es un ADN que tienen ellos, que desde siempre están envueltos en fútbol. Entonces es algo que, aunque sea su primera final, es algo que si bien no les va tan raro, porque siempre están envueltos en fútbol. Entonces muerden y juegan y hacen. Que va a haber que ajustar estrategias y todo, sin duda. Es que hay gente que da muy favorita a España, obviamente. Por todo el juego y cómo le jugó a Francia, sabe enfrentarse con un equipo y cómo lo minimizó. Yo soy uno de ellos. Pero al final, yo creo que esa final no está tan decantada de un lado al otro. Exacto, o sea, yo también creo que, o sea, si bien Francia podría ser como el favorito, España podría ser como el favorito, Argentina, como dices, tiene la experiencia de la final pasada. Y encima tiene ahorita un momento en el que viene de partidos en los que se ha visto abajo y viene. Y encima contra Inglaterra el boost de motivación, de hype que les da es todavía más grande, ¿no? Entonces Argentina siento que pues... La agarra Argentina. Ahora vamos a borrarle ahí charrúa y poner Argentina. Que ahorita pues, se podrían ahí enojar algunos. Pero pues es así, ¿no? Ahorita los argentinos están sacando los juegos con eso, con empuje, como dicen, con aguante y todo. Y puede ser un arma que tienen ellos, que les pueda servir. Y igual yo sigo sintiendo y confiando en que la clase de juego que tiene España pueda prevalecer. Pues te voy a decir una cosa que ahora recordé por lo que estás diciendo. Zidane lo decía y así Zidane ganó 3 Champions. Aquí hay que sufrir juntos. Sí. Y luego así ganamos. Y eso. Y al final España tiene que entender también, creo que para ganar el Mundial tienen que entender que
que España, como dices, los va a salir a morder y que no ser tan ingenuos como fue Inglaterra. Sí, eso es muy importante. Para no entregarle el partido. O sea, la ingenuidad que mostró Inglaterra. Yo no te puedo dar un pronóstico. Está difícil. Es que sí, está muy, muy complejo porque dices, bueno, puede ser esto, no, pero es que el otro también puede ser, no, es que puede ser. Está muy. Yo siento que los dos tienen argumentos un tanto diferentes, pero igualmente pesados para llevarse este partido. Man, el 82% de la población del mundo que predijo los finalistas, creo que se equivocó pensando que la final iba a ser la que se va a jugar hoy. Sí, Francia-Inglaterra. Sí. Y yo dentro de ellos, claro, también por mi apoyo de toda la vida, desde el 98 apoyando a Francia, nunca pensé que España le iba a hacer ese juego. O sea, sí pensé que España le podía ganar, creo que nadie. Pero no de esa forma. Yo siento que si alguien sabía antes de ese partido, o sea, haber sido un brujo. Porque es que el man del polvo. Sí, o sea, es que es que no se veía por dónde sacar esa apabullante como clase de mantener el partido. Man, ahora yo veo, hablando de cosas que no tienen nada que ver, esto va en blanco y negro. Ahora yo veo un man con tres de esos moñitos negros y me imagino el tipo así. El tipo que se metió. Me gana. Que él después salió diciendo que eso era un performance. Sí, eso no era él es un actor y no sé qué. Bueno, o sea o no sea, pues fue algo pintoresco. Sí, de la cultura africana, ¿no? Sí. Bueno, nada. Ok, creo que hasta aquí llegamos. Aquí parece que ambos queremos que gane España. Como digo, yo no tengo nada en contra de España. No me gusta la selección, pero no porque tenga algo en contra ni nada porque hay que también entender una cosa. Yo, por ejemplo, no mezclo los temas políticos. Hay gente que te habla de que si los franceses son así, que si los... Cuando yo hablo de los argentinos arrogantes, me refiero a los argentinos arrogantes respecto al fútbol. Sí. Eso. No es que son como una sociedad así. O sea, si lo son o no, bueno, ya eso es otra cosa. Eso ya cada uno tendrá que experimentar y cada persona, hay gente tonta en muchos lugares, no solamente en uno o en otro, siempre es como la gente que es racista, hay racista en todos lados, eso da igual. Yo hablo siempre, aquí hablamos siempre de fútbol, hablamos bueno, claro, y tienen con qué ser arrogantes, han ganado tres copas ya. Ahorita 3. Sí, 3 copas y bueno, pueden ganar una cuarta y claro, si tú eres un ganador, yo siempre he dicho, si tú ganas tienes derecho a decirme lo que tú quieras. No quiero que me lo digan. Claro, pues, pero no bueno, compite. lo vienen diciendo desde que tenían 2 también, ¿no? Bueno, pero ganaron. No, claro, ganaron. O sea, a ver, Argentina ha hecho una cosa que yo no lo había estado tomando en cuenta, pero Alemania lo había hecho también. Cuando Alemania terminó el Mundial en el 2002, que perdieron ese Mundial, después empezó como de nuevo a competir y empezaron a llegar cuarto de final, semifinal, llegaron a la final y ganaron. Argentina también, Argentina tuvo en final que perdió, bueno, es parte de la experiencia. Sí. Bueno, después fue una semifinal que no llegó, pero siempre estaba allí compitiendo y es algo que no le estamos tomando en cuenta. Sí, no, claro, no. Lo de Argentina, o sea, méritos que tienen grandísimos porque, o sea, en el 2014 llegaron a la final y desde entonces han estado ahí peleando y se quedaron después en cuartos contra Francia y después ya en final y otra final. Entonces, no, claro que tienen su mérito. En Rusia se quedaron creo que en octavos. ¿En octavos? Pues sí. Entonces, sí, claro, yo lo que digo es de que sí, o sea, yo no sé si podría decirle que quien gane tiene derecho a hacer. Sí, o sea, claro, hay que, sí, pues gané y todo. Pero la forma en la que lo hacen ellos a veces siento que pasa. Para mí, mira, para mí no es ofensivo que tú me digas, ya gané la copa. Perfecto. Exacto. Para mí lo ofensivo es cuando ya tú vienes cuando mezclas otras cosas. Sí. Sí, o sea, si ganas en un deporte, es como el que celebra un gol. ¿Por qué me voy a poner bravo si el man metió un gol? Claro, exacto. Celébralo. Sí, exacto. Bueno, nos vemos. Chao. Chao. I'm